Nuevamente estar aquí compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes. Nos da muchísimo gusto saludarles. Y bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con esta serie que hemos comenzado ya hace algunas semanas y que es un gusto también poder leer la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, penetrarnos en ella y que pueda nutrir nuestro corazón, nuestra mente, pueda abastecer lo que nuestra vida necesita para continuar caminando en este mundo en el que Dios nos tiene, pero que tiene un propósito eterno que se cumplirá en cada uno de nosotros. Sin embargo, vemos que hay mucha oposición todavía en nosotros, una necesidad profunda de que nuestra mente sea renovada para que haya cambios evidentes y que esto pueda glorificar a Dios, pero también impactar el corazón de los que están alrededor de nosotros. Y hemos estado hablando en esta serie que hemos titulado Vence el temor. Vence el temor. Dios nos dio las herramientas en su palabra para que las podamos adquirir en nuestro corazón y poder ser victoriosos ante algo que hemos estado estudiando, nos inutiliza como sus hijos, que nos detiene, que nos frena y que es el temor. Y el día de hoy quiero compartir este tema que he titulado Miedo y Orgullo. Vamos a ver, de acuerdo a la Escritura, cómo están unidos dos situaciones en nuestra vida que es importante que nosotros podamos distinguir, que podamos nosotros analizar, examinar, porque para eso Dios nos dio la Escritura, para que, dice Santiago, sea como un espejo en el que nos podamos mirar, que examinemos nuestra vida. No se trata nada más de adquirir conocimiento. Muchas veces eso es lo que nos ha sucedido como iglesia, como hijos de Dios, que vamos a la Escritura, leemos, qué bonito concepto, muchas veces lo memorizamos, las tenemos ahí, pero no se vuelve parte de nuestra vida, no cambia absolutamente nada. Y la Biblia nos enseñó, ¿verdad?, que podamos examinar, a ver, aquí estoy con la Biblia y aquí esto es lo que dice Dios y esto es mi vida, esto es lo que yo estoy experimentando, esta es mi realidad. Ahí va a ser evidente el pecado que todavía existe en nosotros. Ahí va a ser evidente todas aquellas cosas y emociones de nuestras reacciones, inclusive emocionales, que hacen evidente lo que nuestra mente tiene abastecido. Es decir, yo no reacciono con miedo, yo no reacciono con enojo solamente porque sea válido, sea posible o porque tenga accesibilidad a eso. No, yo reacciono de esta manera porque hay cosas que están aquí en mi forma de pensamiento que requieren una renovación, requieren un arrepentimiento, una sustitución. Hasta que yo pueda encontrar en la Biblia ese comparar mi vida, examinar mi vida, como decía el espejo, la Escritura, decir, yo no he logrado esto, pues no va a haber una renovación, no va a haber una sustitución de pensamiento que me lleve a vivir de una forma diferente. Y tenemos otra grande inconveniente al respecto. Tenemos oposición en relación a lo que hemos aprendido durante toda nuestra vida. Hemos oído muchísimas cosas. Hay muchísimas teorías hablando específicamente del temor, del miedo. Hay muchas teorías que hablan acerca de esto. Ha sido tema de muchos estudios psicológicos, psiquiátricos, filosóficos, inclusive médicos, en los que se trata de determinar qué es lo que pasa dentro de nosotros, ya sean estas reacciones fisiológicas o estas reacciones de lo que se ha abastecido de entendimiento en nuestra mente. Pero hay mucho que se habla de eso y mucho que está desafortunadamente muy contaminado alrededor de nuestras vidas. Y cuando tú le dices a alguien que está relacionado el miedo con el orgullo, inclusive te van a voltear a ver feo. Qué falta de amor, te van a decir. Qué falta de misericordia el poder hacer ese tipo de afirmaciones cuando vemos a alguien sufriendo, que está sometido a miedo, que está sometido a temor, a una depresión. Y cuando vamos a la Biblia y analizamos, examinamos estas verdades, pues no tenemos otra cosa más que poder ir y escarbar hasta en lo más profundo de nuestro corazón para que pueda Dios actuar en nuestra vida, bueno, para que su palabra haga en nuestra vida el efecto para el cual Él la envió. Entonces muchos piensan, ¿verdad? Pues sí, es una reacción natural, es como algo, ¿verdad?, que debe de ser, y algunos le llaman bueno, otros le llaman malo y ciertas condiciones,
pero sobre todo tratan de buscar la manera de arreglarlo. Se han desarrollado inclusive algunas sustancias químicas. Bueno, no es que te hace falta un poco de tal neurotransmisor que provoque esa satisfacción y dejes de tener miedo, o esta otra que te pueda calmar la ansiedad, tranquilizarlo. Otros que están así para abajo, ¿verdad? Deprimidos, hay que darles algo para arriba. En fin, hay muchas cosas alrededor del mundo que nos han hecho, inclusive como iglesia, estar ahí contaminados por muchas cosas que ciertamente algunas de ellas sí son cuestiones de ciencia, pero muchas otras son desafortunadamente ideas que se han infiltrado en el mundo y que se han caracterizado como verdades. Sin embargo, son terribles mentiras. Tenemos nosotros que venir a la Escritura, que la palabra de Dios es la lámpara que nos alumbra para que podamos en nuestro caminar aquí en la tierra comenzar a darnos cuenta de cuál es esa realidad que Dios nos quiere hacer evidente, y que con su palabra puedan ser expuestas esas mentiras que tengamos que desechar, no darle calidad de verdad, al contrario, y que en nosotros su verdad pueda ser establecida y que caminemos ahora de una forma diferente. Hoy entenderemos cómo la Escritura nos muestra esa relación que existe entre estos dos elementos, miedo y orgullo. Y vamos ahí a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Hemos estado hablando mucho acerca del miedo, como este miedo que surge está muy apegado, como lo veíamos la ocasión pasada, a la incredulidad. Es decir, que Dios ha hablado, Dios ha dicho cosas, Dios nos ha expresado cosas acerca sobre todo de nosotros como sus hijos, como sus amados. Él habla del cuidado que tiene de nosotros, y que en el ejemplo que veamos en otra ocasión de aquellos hombres espías que fueron enviados y que Dios había prometido algo, pero se olvidaron de esa palabra y fueron a ver esa tierra que Dios había prometido, vieron que Dios había dicho verdad, era una tierra que daba frutos abundantes, y sin embargo ellos fueron sometidos por las cosas y las circunstancias, por las personas que había ahí, fueron sometidos a un miedo que hizo evidente esa incredulidad, ese olvidarse de la palabra de Dios, ignorar lo que Dios había dicho. Y hoy vamos a hablar aquí en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6, que nos habla el Señor de cómo ese sometimiento al miedo, Dios quiere hacerlo evidente para que podamos ser libres, entendiendo de dónde surge o qué es lo que lo impulsa también, además de esa incredulidad, al miedo. ¿Qué impulsa también el miedo, además de la incredulidad? 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice así: Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hemos hablado lo que el miedo provoca en la vida de un hijo de Dios. Y no es que nosotros no estemos interesados en que el mundo en general pueda percibir lo que la Escritura dice acerca de lo que Dios, las promesas de Dios. Pero alguien que no es hijo de Dios no puede ser acreedor de las promesas de Dios. Dios da sus promesas para su pueblo. Dios da promesas para sus hijos. Entonces, que en medio de una pandemia como la que estamos viviendo en la actualidad, en medio de un mundo tan demandante socialmente, económicamente, esté apabullando la vida de las personas en este mundo, pues no nos debe de extrañar que muchas personas estén sometidas a una condición totalmente de miedo, totalmente de intimidación, de depresión. No nos debe de extrañar eso. Pero no es la condición en la que un hijo de Dios debe de vivir. No es lo que Dios quiere y anhela para sus hijos. Dios quiere que nosotros verdaderamente podamos ser libres de todas esas situaciones que nos están llevando a vivir, a muchos de nosotros también, aún como hijos de Dios, sometidos al miedo.
Tenemos que entender que la consecuencia de eso, y eso es algo que, como decía al principio, tenemos que analizar, examinar de nuestra vida. ¿Qué tanto nuestra vida realmente está caminando en función de esas promesas de Dios? ¿Qué tanto realmente nuestra vida tenemos que examinarlo con honestidad y poder preguntarnos, ¿mi vida realmente está siendo obediente a Dios? En un mundo, repito, donde está la influencia terrible, donde nos están diciendo la gente se está muriendo y no salgas de tu casa y mejor no hagas esto y no hagas el otro, mejor no hay una influencia por ahí, aunque ya nos estemos teniendo la oportunidad de congregarnos, no, mejor no vayas, deja que vaya el semáforo en blanco, ¿verdad? Y pues, ni esperes semáforo en blanco porque ese ni existe, ¿verdad? Pero en la mente estamos así, ¿no? Ya cuando nadie se enferme de la gripa, entonces ya voy a ir a la iglesia, ¿verdad? O sea, está con cosas terribles. Hace unos días estaba platicando con unos hermanos y vemos tanta contradicción en las formas de vida, aún de los, repito, de los hijos de Dios. Tantas cosas que ¿cómo es posible? Tanta irracionalidad. Es tan evidente eso, que la gente está, comentábamos acerca de alguien que estaba trabajando en una zona residencial, ¿verdad? Una cerrada que llamamos como condominio horizontal, ¿verdad? Que son casas, no son departamentos, son casas que comparten áreas comunes. Y que esta persona le decía, el patrón, ¿verdad? Esta persona le decía, no, que te vengan a dejar hasta la puerta de la casa, porque si pasas por afuera de esa casa que es vecina, entonces no te vas a contagiar porque ahí hubo alguien enfermo de COVID. Y dices, a ver, ¿cómo es posible que tú pienses que alguien se puede contagiar de esa manera? Y estamos, repito, llegando a una irracionalidad porque eso es lo que provoca el miedo. Ya la mente no funciona. Y esto es exactamente lo que está sucediendo con la iglesia de hoy. No tan solo en la pandemia está siendo evidente un síntoma de lo que ya estaba sucediendo con la iglesia. Porque el sometimiento al temor inutiliza la labor en la tierra de la iglesia. Proverbios 29:25 lo dice, el temor del hombre pondrá lazo. Escucha esto, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Esta reflexión que el escritor de Proverbios nos está haciendo es en relación a lo contrastante que es estar sometido al temor con estar sometidos a la confianza en Dios. Es totalmente opuesto. No podemos decir, sí, yo confío en Dios, pero mejor no salgo, ¿verdad? O mejor ya no voy a evangelizar, porque qué tal si salgo a evangelizar y me contaminan, y me enfermo, y me muero. Son conceptos totalmente opuestos, no son combinables. El temor del hombre pondrá lazo, dice aquí. ¿Qué significa eso? Ata. La terrible influencia de un mundo que desea tener sometida a la gente es en la que estamos viviendo. El mundo está deseoso de eso. Está confirmado, comprobado que el hombre que empieza a tener poder, su deseo es aún tener más poder. ¿Y qué significa eso? Tener control de toda la gente. Que la gente haga lo que ellos están deseando que hagan. Ese control de masas es muy atractivo porque trae cualquier tipo de ganancias económicas. Ya no es una cuestión solamente económica, sino también de poder. Ya no se trata de acumular más ceros en la cuenta bancaria, que eso es lo que están deseando muchos ricos de este mundo. Esa es la contradicción más grande filosóficamente hablando en este mundo. O sea, ¿cómo puedes imaginarte eso? ¿Cómo puedes imaginarte que hablemos de bondad cuando alguien tiene tanto dinero que con el 10% de ese dinero podría darle de comer varios días a las personas que todos los días están muriendo de hambre? Al día de hoy, cada instante se está muriendo de hambre gente en el mundo. Pero es eso, y ahora ya no es ni siquiera el hecho de querer sumar, que eso ya es enfermizo en sí mismo. Ahora se trata de cómo controlo a toda la mayor cantidad de gente posible.
Esto no es extraño ni nos debe extrañar porque esa es una señal de los últimos tiempos. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 14, vemos cómo esa es la tendencia de los gobiernos actuales y es como el anticristo va a ejercer control y dominio sobre todos los habitantes o la mayoría de los habitantes, excepto los escogidos que serán salvos en ese tiempo, pero va a tener un control absoluto y vemos que esa es la tendencia. Dice Apocalipsis 13, 14, hablando de estos hombres, ¿verdad?, del anticristo y el falso profeta. Dice así esta porción de la Escritura: y engaña a los moradores de la tierra, Apocalipsis 13, 14, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Escucha esto, lo que sigue. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Fíjate, mandando a los moradores, o sea, va a haber un control tal que les van a decir, adoren a la bestia. Y ellos van a decir, sí, la adoramos. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero la adoramos. Es adorable. Y se le permitió, versículo 15 de Apocalipsis 13, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Aquí está descrito el deseo o la forma en que se va a establecer un control absoluto. A ver, ¿le adoras? ¿No le adoras? Te mueres. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es muy evidente cuando nosotros examinamos cómo van a terminar los tiempos en esta tierra antes de que se establezca el reino de Jesucristo aquí durante los 1000 años pre la eternidad, ese establecimiento donde la tierra va a sufrir un cambio total en su ecología. Pero antes, esto es lo que va a suceder. Y aquí está descrito y es tan fácil darnos cuenta cómo ahora vemos que todo lo que está sucediendo ahorita es un ensayo de Satanás. Cómo Satanás está ensayando cómo llegar a este punto de controlar a la gente. Y la gente solamente le tienes que decir, si tú sales de tu casa, te vas a morir, porque ese es el miedo que tienen, y la gente no salga de su casa. Vas a salir de tu casa solamente a comprar las cosas. Y rápido te sales y solamente entra una persona. ¿Y qué hace la gente? Lo hago. ¿Por qué? Porque tengo miedo. Porque si no, nos vamos a morir. Y aquí vemos esto, ¿verdad? Y esto es lo que va a suceder, esto es cómo va a terminar todo. Y esos son elementos que estamos viendo cómo se está controlando las naciones, ¿verdad? Los bancos mundiales, cómo están controlando a las naciones. ¿De qué manera? Con el poder económico. Bueno, sí, te presto dinero para tu país, pero tienes que cumplir esta agenda. Y les ponen las condiciones que lo tienen que hacer. Y así estamos viendo un mundo que definitivamente está deseoso. Hitler, ¿verdad?, con el nazismo es uno de los grandes ejemplos de esto, y estamos viendo, se acaba de hacer hace algunas semanas una grande manifestación en el centro de Londres, en donde se levantaban muchas gentes, se había ahí en esa plaza, lo puedes ver ahí en las redes sociales, en esa plaza cómo se juntaron y dijeron, oye, esto ya es un fascismo. ¿Por qué nos van a decir, y hazle así, y haz esto, y no haces esto? Y esto ya es algo de que ya excede ya inclusive cualquier tipo de control sanitario. Gente que ya está clara, se está viendo que no es solamente el hecho de vamos a ver, ¿verdad?, para evitar más muertes y controlar. No, ya es algo que se está viendo ya y que se va a extender de esta manera en una obediencia que se convierte ciega, una obediencia que no deja de hacer funcionar la mente, ¿verdad?, a través de la intimidación, a través de esa amenaza de muerte. ¿Te das cuenta? ¿Qué hizo? ¿Qué va a hacer el anticristo? Van a adorar a la imagen de la bestia. Y no lo haces,
y te vas a morir. Y entonces la gente va a decir, no, pues mejor la vida, ¿verdad? Mejor te voy a desear mejor vivir. Sutilmente está sucediendo eso actual. Pero es lo que repito, hermanos, una y otra vez, que la gente que no ha nacido de nuevo, que no tiene el Espíritu Santo dentro de ellos, que no tiene la palabra de Dios para que le ilumine su caminar, esté sometida de esa manera, no nos debe de extrañar, hasta nos debe llevar a mover a misericordias y hablarles de Cristo a ellos, porque pobrecitos no tienen al Señor, no tienen la fortaleza de Dios, no tienen el conocimiento de Dios, ellos no saben a dónde van. Ellos si se mueren mañana se van al infierno y eso es lo que les está acusando su conciencia. Pero los hijos de Dios, que tenemos la promesa del Todopoderoso, que Dios nos hizo renacer, que nos da un entendimiento espiritual, que creemos y estamos firmes de que Cristo resucitó de entre los muertos y es las primicias. Eso es lo que nos da la certidumbre, en eso se basa, decía Pablo, ¿verdad? En 1 Corintios 15, si Cristo nos resucitó, vana es nuestra fe. Estamos torcidos, estamos tronados, de nada sirve que estemos aquí. Estamos perdiendo el tiempo. Pero Cristo Jesús resucitó. Él vive. Y esa debe ser nuestra seguridad. En eso debe estar nuestra confianza. No en lo que el mundo está viviendo. Hace un rato platicaba con el pastor César y comentaba, dice, salía a la calle y todo y bueno, la gente está pero temerosa, tiene miedo, está tensa, se están peleando unos con otros. Bueno, aquí en la ciudad eso era más o menos normal, pero se percibe claramente que esto se está incrementando. La gente ya está cada vez en condiciones peores. La Biblia al día traduce Proverbios 29-25 de esta manera. Temer a los hombres resulta una trampa. Y funciona así. Porque una vez que el miedo entra en la mente, con engaño, se convierte en un círculo vicioso. Fíjate cómo funcionan estas cosas. Hay un ejemplo en la Escritura y que nosotros debemos de tener mucho cuidado cómo tenemos toda esta susceptibilidad al pecado, como le pasó a Acán en la conquista de la tierra prometida. Josué capítulo 7 versículo 20 nos hace evidente de que cómo funciona el pecado. Santiago también lo dice, ¿verdad? Entra a través de nuestros sentidos y ese se convierte en un conocimiento que aquí comienza a establecer con nuestra imaginación. Por eso le decía, en 3 partes de Jeremías le decía, cuidado, porque ustedes son idólatras, sus padres eran idólatras de imágenes, pero ustedes son idólatras de la perversidad de su imaginación. Porque nuestra imaginación, eso que produce la mente, con un corazón que todavía tiende al pecado, es una combinación terrible. Porque nos envolvemos en situaciones, en círculos viciosos de pecado. Ahí en Josué 7:20 vemos que cuando Dios trae un juicio sobre Israel, donde deberían de tener una victoria, pues leer ahí el capítulo completo, donde Israel en su conquista debería tener una victoria, fueron derrotados. Y entonces Josué, ¿verdad?, le clama al Señor y dice, Señor, tú prometiste que nos ibas a dar la victoria, tú me dijiste que vas a estar conmigo. Y le dice, tranquilo, Josué, hay pecado en el pueblo. Y entonces Dios hace evidente el pecado y ahí en Josué 7:20 dice, y Acán respondió a Josué diciendo, cuando se le confronta a este hombre, Acán, de que Dios había dicho, de Jericó no van a agarrar nada, todo va a ser anatema. No van a tomar nada, todo se queda ahí, ¿verdad? Todo es maldito, no tomen nada. Y Acán, fíjate lo que dice que le pasó. Dice así, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Escucha el versículo 21, porque es la forma en que funciona nuestra tendencia a la mente, nuestra tendencia al pecado con nuestra mente. Pues vi entre los despojos
un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Dios dijo, no tomes nada, no toques lo inmundo, no toques ese anatema. Pero ¿qué pasó con Acán? Dice que vio. La mente engañada por un pensamiento, por una creencia, por un precepto de autosuficiencia. ¿Qué significa? Yo puedo satisfacerme a mí mismo como yo quiera, cuando yo quiera, con lo que yo quiera. Y esto es lo que le pasó a Acán. Él vio y ¿qué dijo? Está re bueno, está bien, no me ve nadie. Y empieza la mente, ¿verdad?, a imaginarse, no va a pasar nada, tú vas a estar bien. ¿Te das cuenta que sucedió lo mismo en el huerto del Edén? ¿Cuál fue el engaño? No pasa nada. Al contrario, vas a ser como Dios, vas a tener algo mejor, vas a estar mucho mejor. Esa autosuficiencia hace que se olvide cualquier tipo de instrucción divina. Mucho cuidado. Nos hace dejar de oír la voz de Dios. Tenemos que darnos cuenta que nosotros fuimos creados para depender de Dios, no para estar independientes de Dios, para estar gobernados por Dios, no para tener una autonomía, para gobernarnos a nosotros mismos. Esa es la mentira más grande que el diablo ha podido infiltrar en nuestra mente, y por eso somos rebeldes y por eso seguimos desobedeciendo. Cuando la mentira se disfraza de verdad, ignoramos la palabra de Dios. ¿Y qué lo produjo? La imaginación, porque no era real. Ella acababa de vivir Acán, acababa de ver cómo se derribaban muros de Jericó, muros imposibles en la fuerza humana. Ellos no tenían el armamento, no tenían las herramientas para derribar esas murallas. No tenían el ejército ni la inteligencia militar para poder hacerlo. Y les dijo, silencio, obedezcan y yo daré la victoria. Acán acababa de ver eso. Acán acababa de ver cómo Dios había dado una victoria imposible, había sucedido un milagro, porque no había ninguna razón lógica por la cual tocar unas trompetas derribaran unas murallas. Nunca había sucedido, ni nunca ha sucedido posteriormente a eso. Dios le da la victoria por medio de la obediencia a su pueblo. Y ahora Acán dice, pero yo soy más inteligente. Puedo. Yo lo arreglo en determinado caso. Mentiras que con la imaginación se empiezan a disfrazar de verdad. Por eso este mundo posmoderno con su filosofía es terrible, porque ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Quién tiene la verdad? Nadie, cada quien tiene su verdad. Una mentira que se disfraza muy atractivamente de verdad, y digo muy atractivamente porque nos es conveniente para muchos. Y eso en nuestra vida se ha vuelto terrible, porque no hemos logrado vencer eso que comienza en nuestra mente. Es una trampa, como dice. El hecho de que nosotros digamos, no, pues está bien, no hay tanto problema en que yo tenga temor, o sea, tengo miedo, es normal. Todo el mundo tiene miedo, soy carne. En fin, un montón de argumentos que empezamos a dejar que se metan ahí en nuestra mente, que son mentiras disfrazadas de verdad, porque el Señor nos dice, el miedo del hombre es una trampa. Temer a los hombres tiende un lazo. En Mateo 14:26 tenemos otro ejemplo también, otro ejemplo de cómo funciona esto en nuestra mente, estos engaños.
Y Cristo les dice, váyanse, ¿verdad? Crucen el mar, y después Él, de estar orando un tiempo, camina sobre el mar y los alcanza. Y dice aquí Mateo 14:26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Es la misma situación. Cristo les había dicho, no identifican a Cristo, no identifican que es Él, e inmediatamente su imaginación, ¿qué dice? Inventa algo. No reconocen algo, ¿verdad? Viendo que y era Cristo, no les alcanza a reconocer eso. Y antes de voltear o gritarle, hey, ¿quién eres? ¿No serás tú, Jesús? No, ellos inmediatamente determinaron, es un fantasma. Esa autodeterminación en nuestro corazón que tiende siempre a decir lo peor. O sea, ellos no se pudieron imaginar que era Cristo, ¿verdad? El Hijo de Dios, el Todopoderoso, que para Él no habría ningún problema en caminar el mar. Y lo demostró, ¿verdad? Por supuesto, con los hechos. ¿No? ¿Qué dijeron? Es un fantasma. Y empezaron, ¡ay, no puede ser! ¡Un fantasma, un fantasma! Y Dios, Cristo, les habla, no tengas miedo. Es el mismo mensaje que Dios nos está diciendo ahorita. Si tú te has imaginado en tu mente, ay, es que, y si me muero mañana, y si me da el COVID, ay, es que no tenga miedo, no tengo. Ahí la otra vez escuché a una persona que decía así, es que realmente yo sé a dónde voy, yo no tengo miedo a morirme, pero tengo miedo a morirme asfixiado. Es lo mismo, es una falta de confianza. Bueno, si Dios quiere que yo no creo que morir asfixiado sea mejor que morir como una lumbrera en las calles de Roma como morían los mártires. Ay, no, pastor, ojalá Dios me libre de eso. ¿Por qué? Los mártires van a tener vestiduras blancas en el cielo. En la eternidad son descritos en Apocalipsis con vestiduras blancas. ¿Y qué significa eso? Significa que es una vestidura de honor. ¿Cómo podemos llegar a... Mira, estamos tan contaminados, repito, por una influencia que nos ha llevado a un egocentrismo tan terrible, que lo que deberíamos de valorar como algo hermosísimo y precioso, le tenemos miedo. Así está nuestra carne tan viva. Y no podemos hacer nada más que clamarle a Dios para que nos guíe a morir a nosotros mismos. O algo que en estos días me sorprendió tremendamente. Narraba un pastor en una predicación, en un estudio acerca de una entrevista que le hicieron a un pastor muy prominente en los Estados Unidos. Él llegó a tener, ahorita ya la iglesia se tuvo que declarar en quiebra, esta iglesia en California, pero me impresionó lo que dijo. En una entrevista que le hicieron por televisión, él dijo estas palabras, dijo, tenemos que cambiar la teología ortodoxa que tenemos. Tenemos que redefinir lo que el pecado es. Porque ahora tenemos que entender que el pecado es todo aquello que hace aminorar la autoestima del hombre. Y entonces el hermano que lo estaba entrevistando le dijo, oiga, ¿y cómo usted interpretaría 1 Timoteo 3, que dice que en los últimos tiempos vendrán algunos engañadores que llevarán y que tendrán como su estandarte, estoy parafraseando la escritura, ¿verdad?, que serán amadores de sí mismos? Si tú precaras eso, ofenderías a muchas personas. Una persona que se decía pastor de una iglesia y que tenía una cantidad muy grande de seguidores, tenía este tipo de pensamientos en los que se está exaltando, y decía este predicador, ¿verdad? Es que es increíble, ¿verdad? Pero este pastor ni siquiera entiende la diferencia entre teología y antropología, porque él está hablando del hombre y no está hablando de Dios. Pero es impresionante que
estemos deteriorados, tan influenciados por una filosofía de este mundo, que tengamos que llevar a eso, ¿verdad? En donde el hombre se ha vuelto lo más importante. ¿Y sabes cuál es lo peor? Que eso se adecua tan bien a nuestra carne que nos resulta tremendamente atractivo. Gloria a Dios. Qué bueno, no, sí, Dios pensó en mí. ¿Y yo con qué vida? ¿Una vida cómoda? Pero es una cambio, una distorsión, una corrupción de los valores divinos. Porque Cristo nunca dijo eso. Basta con asomarte a la Biblia, a la vida de Cristo. Y se escudan todos estos, no, pues es que ya para eso sufrió Cristo, yo ya no tengo que sufrir. ¿Qué? ¿Qué no dice ahí que tenemos que servir a los demás? ¿Qué no dice la Escritura que el que quiera seguir sus pisadas, ¿verdad? Pedro escribía en el capítulo 2 de su primera carta, ¿verdad? Que seguir sus pisadas significaría sufrir, ¿verdad? Aunque sea injustamente. Que el que quiera ser su discípulo no significa que sea el que más se ame a sí mismo, sino que el que quiera ser su discípulo se niegue a sí mismo y tome su cruz. Tengamos mucho cuidado. Porque es ese temor a sufrir el que nos está llevando a vivir inmovilizados, a dejar de predicar el Evangelio, a dejar de ser una luz, una luminaria en esta tierra por la que Dios nos tiene aquí. Dice Proverbios 29-25, el temor del hombre pondrá lazo, el miedo inmoviliza. El miedo detiene el funcionamiento racional, el entendimiento. Muchos, ¿verdad? Inclusive el sistema de defensa que tenemos, inclusive fisiológico. Está comprobado que una persona que está todo el tiempo temeroso, sus defensas bajas, claro, pues te estás gastando toda la energía en ese temor. El temor te empieza a desgastar fisiológicamente inclusive. Tu mente está metida en eso, me va a ir mal, me voy a morir, me voy a enfermar, estoy mal. Detiene todo tipo de razonamiento y comienza a desbordar la imaginación de que sucederá lo peor y nos inmoviliza. En una ocasión venía yo caminando en ese tiempo era mi amigo nada más, pero íbamos caminando, éramos unos adolescentes por una calle de la Ciudad de México una calle de una colonia pues considerada peligrosa, ¿verdad? Con altos índices de delincuencia. Y dimos vuelta en la esquina de esa calle, íbamos caminando, platicando, hay cosas de adolescentes, ¿verdad? Tú sabes cómo los adolescentes en esas épocas o los adolescentes son, que de repente estás... no había internet en ese tiempo, ¿verdad? Pero navegábamos de todas maneras en muchos pensamientos y las muchachas y aquello y muchas ilusiones de las cosas que queríamos hacer, en fin, muchas cosas, pero como que en una nube íbamos, ¿no? Muy distraídos y veníamos por una acera, una banqueta caminando y de repente escuchamos mucho escándalo, volteamos y vemos como una persona viene corriendo hacia nosotros y se mete rápidamente en una puerta y vemos como un policía que venía atrás de él persiguiéndolo tenía apuntada la pistola y nos quedó así viendo de frente, ¿verdad? Vimos el arma. Yo casi le podría asegurar, hermano, que vi la bala de esa arma dentro del, ¿verdad? De ahí. Pero fue tan sorprendente eso que los dos nos quedamos así, ¿verdad? Como estatuas. Yo lo máximo que llegué a hacer, venía así, metí las manos en mis bolsillos y me fui así muy lentamente, ya que casi que todo había pasado, atrás de un coche. Pero él se quedó ahí estancado completamente, como una estatua, inmovilizado. Eso es lo que provoca el miedo. Así nos funcionamos, nos inmovilizamos y desafortunadamente eso es lo que está pasando con la iglesia de este tiempo. Totalmente sometidos a estos pensamientos, a este formato del mundo, a lo que resulta común. Pero recordemos, ellos no tienen al Señor, nosotros sí. Nosotros sí podemos ser libres de esos. Yo no quiero más que preguntarte en esta noche,
con claridad puedas examinar tu vida. ¿A cuántas personas en estos 5, casi 6 meses ya de pandemia has sido capaz de llevarle una ayuda? ¿A cuántos hermanos has visitado para orar por ellos? ¿A cuántas personas has bendecido llevándole algo de despensa, llevándole no todo el tiempo, ay, pobrecito de mí, ¿qué voy a pasar? ¿Qué soy yo? Etcétera. Dios mío, ayúdame, y dame. ¿Cuántas personas has ayudado? ¿A cuántas personas le has llevado el evangelio? ¿Por cuántas personas que han estado enfermas les has impuesto manos para que sanen? ¿Te das cuenta cómo sutilmente la iglesia está inmovilizada? Ir por todo el mundo y hacer discípulos. Y tal vez esta pandemia ha sido un buen ejemplo de lo que realmente somos como iglesia. Pero creo que no ha iniciado en esta pandemia este asunto. Creo que Dios ha permitido esto para poder hacer evidente lo que hay en nuestro corazón y lo que Dios está determinando cambiar. Abramos nuestros ojos, examinemos nuestras vidas. Dios nos está hablando con su amor y su misericordia y nos está dando la oportunidad de venir a su palabra y que podamos examinar nuestras vidas, mirarnos al espejo y darnos cuenta si realmente estamos haciendo lo que Él nos ha encargado. Le voy a suplicar que cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte en esta noche, en este momento, en este día, que tú sigas hablando a nuestro corazón y que ese hablar sea, Señor, claro. Que nos permitas, Padre, examinarnos y darnos cuenta si realmente estamos atados, si realmente el temor que el enemigo a través de este mundo, el enemigo de nuestras almas, a través de todo su sistema ideológico y de todo lo que está sucediendo, nos ha detenido de hacer lo que tú nos has encargado. De diferentes maneras, con diferentes estrategias, de diferentes formas, pero ha influenciado tanto nuestra mente que muchos de nosotros estamos engañados creyendo que estamos haciendo tu obra, pero no hemos levantado un solo discípulo para ti. Muchos de nosotros seguimos callados sin predicar tu evangelio. Padre, permite que nuestra vida sea levantada para tu gloria, para lo que fuimos creados. Te suplicamos, Dios, que abras nuestra boca para que podamos ser aquellos que te glorifiquen, que te honren, que pueda ser tu nombre levantado y que sea el que brille. Permítenos, Señor, ser libres de este temor. Señor, que podamos comprender que hay mucho dentro de nosotros que necesita ser renovado para tu gloria. Muchos de nosotros, Señor, estamos con muchas ideas tan, Señor, que se contradicen, tan paradójicas dentro de nosotros. Permite que sean clarificadas, que la mentira sea expuesta y que caminemos detrás de tu verdad o por tu verdad. Tu palabra, Señor, nos lleve a vivir conforme a lo que tú quieres y que tu iglesia comencemos a impactar este mundo siendo libres, verdaderamente libres de cualquier cosa que nos esté atando, deteniendo para hacer y cumplir tu propósito, tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que Dios le bendiga. Les amamos muchísimo. Recuerde que estamos sacando boletos para asistir los domingos. Esperamos que el próximo domingo usted pueda asistir a nuestra reunión en el Salón Le Crillon, en la Iglesia del Norte, en la Iglesia de Cuautitlán o en la Iglesia de Toluca. Por favor, les pedimos que sigan sacando sus boletitos para tener ese control. Llámenos a nuestras oficinas. Si usted no puede sacarlo, ahí se los podemos sacar.